ustedes también, ha tenido que ver con qué complejo es el abordaje solo para quienes ejercemos el periodismo, sino sobre todo para la ciudadanía comunicacional, que tiene que tomar decisiones en base a información. Y la información ha quedado capturada. Evidentemente hay que seguir pensando en desalambrar la palabra. La información ha quedado rehén de la comunicación concentrada, que no tiene los intereses de las mayorías populares aquí en la Argentina. De manera que la lucha que empezó a dar concretamente en documentos internacionales en el marco de la UNESCO, y hay que recordar el informe McBride siempre, un solo mundo, voces múltiples, búsquenlo, las opresiones de los grupos históricamente vulnerados del mundo quedaron retratadas en ese informe que se presentó en la UNESCO en febrero de 1980 y que justamente está cumpliendo 40 años de un primer documento internacional que, viendo los grados de exclusión, los grados de violencia, los grados de concentración comunicacional también, los grados de transnacionalización, que ya se hablaba en ese momento, decidieron no dejarlo dicho, sino impulsar esta nueva conceptualización. Alguna vez deberá considerarse como derecho humano la comunicación, deberá ampliarse en la lógica ampliatoria de derechos humanos que han tenido las luchas históricas de los pueblos, ¿no? Las luchas por la emancipación que han venido desarrollando cada vez canales más amplios de derechos humanos. Así que desde aquel informe 40 años seguimos dando la lucha, no estamos en el mismo lugar, porque el derecho humano a la comunicación ha sido consagrado por constituciones, la Constitución de Bolivia, con ese principio emancipatorio, decolonial tan profundo que tiene, declara la comunicación como derecho humano. Lo mismo ocurre en el Ecuador, lo mismo ocurrió en Venezuela, en el caso de México con reformas constitucionales, no con nuevas constituciones, se ha llegado a consagrar el derecho a las audiencias. Ha sido una batalla que hemos acompañado porque terminó en el marco del Poder Judicial, pero acaba de tener una resolución favorable. Los derechos de las audiencias deben ser reconocidos como tales y rango constitucional. Y eso nos alienta, por supuesto, a hacer la batalla, por más compleja que sea, y aún ante un escenario donde vemos que no necesariamente son acompañadas desde el gobierno nacional estas perspectivas. Lo han sido un poco en el 1 decreto de necesidad y urgencia, en el famoso 690 de Alberto Fernández, donde se reconoce la comunicación como un derecho humano. Pero soy partidaria de volver a tener nuestro piso fundamental, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y desde ese piso, con la ley también de Argentina Digital, de telecomunicaciones, seguir construyendo. Hemos perdido muchos derechos durante el neoliberalismo de Mauricio Macri y todo su equipo de apropiación de la Argentina que han tenido, ¿no? El mejor equipo de los últimos 50 años para apropiarse de la Argentina, y seguimos pagando las consecuencias. Hay si quieren, bueno, un Frankenstein de la comunicación, porque son todos reguechos, decretos de necesidad de urgencia, legislaciones modificadas, otros decretos encima que tenemos que ordenar. Si queremos consagrar el derecho humano a la comunicación argentina, no podemos permitir estos niveles históricos de concentración comunicacional, porque conspiran contra la democracia. Y lo vamos viendo en cada uno de los ejemplos. Basta leer los diarios todos los días, y alguien me da, pero ¿quién lee ya los diarios? Plantea agenda. Las lógicas de producción de medios de comunicación, aún de muchos que creen tener una perspectiva nacional y popular, se construyen desde la publicación de los diarios de la comunicación concentrada, tanto en la radio como en la televisión. Son prácticas que no se han terminado de erradicar porque no se han terminado de constituir como nuevas pedagogías. Por eso es tan importante tener nuevos estudiantes, nuevas estudiantes que sepan que la comunicación se tiene que construir con nuevas jerarquizaciones periodísticas, con nuevos criterios, con nuevas lógicas. Hay que volver a hacerse la pregunta esencial: ¿qué es noticia? ¿Qué es noticia y para quién o para quiénes?
cuáles son las voces ausentes. De qué manera, decía hoy más temprano, ponemos palabras en esas ausencias, porque esas ausencias hablan de historia, hablan de identidad, hablan de luchas, hablan de héroes, de heroínas, de mártires, y son los que constituyeron nuestro presente. Si queremos construir un futuro, no podemos dejar de tener memoria para entonces saber cuáles son las luchas que continuamos dando, porque nada empieza cuando uno llega. En todo caso, continuará colectivamente. Podría estar hablando muchísimo más, pero voy a hacer un cierre acá. Necesitamos construir cerebros colectivos, necesitamos seguir encontrándonos en las propias tensiones, en las propias realidades, en las propias miradas, en las covisiones, en la interculturalidad. Esto es muy complejo, pero se puede hacer siempre y cuando haya posición a la escucha atenta y a saber que hay múltiples formas de ver la vida y el mundo. Y es en ese consorcio, es en ese coro de ideas múltiples, diversas, abyectas, catalogadas, de lo imposible la vida social, que se puede construir la patria, y queremos tener patria porque la sentimos, la vivimos. Allí entonces creo que tenemos que tomar esa pulsión creativa para dejar de lado la pulsión tanática que tienen esas élites dominantes. Nos quieren llevar de manera permanente a multiplicar los odios, a multiplicar las violencias, y nosotros otras creo que tenemos que proponer el amor por todo lo que les dije recién, para tener esa pulsión absolutamente creadora de un presente que nos permita soñar con un futuro de haya soberanía comunicacional. No hay manera de ejercer las otras soberanías si no es primero con soberanía comunicacional. Bueno, bárbaro. Gracias, gracias, Cintia. Bueno, escuchamos un rato a Claudio y después, si quieren, abrimos para que puedan participar el resto de todos y todas los que están por acá presentes. Bueno, muchas gracias. Pensaba que hay un montón de cosas ricas para tomar del campo del derecho a la comunicación. Siempre cuando uno escucha a una compañera y se siente amacada primero, porque coincide, porque comparte perspectiva, no solo espacio, sino también una militancia, corre con cierta ventaja en este caso, porque me siento en principio muy cómoda, por Marcelo, gracias, por Cintia que me precedió, y agradezco la participación de algunos nombres que reconozco en las pantallas, y a quienes conozco, bueno, mucho gusto, encantada a todas y a todos, para el Instituto de las Madres y para la gente de la UNDAV, que veo que anda dando vueltas. Algunos son de la UNQ, que es de la Universidad Nacional de Quilmes, y otros no los conozco. Bueno, yo voy a recuperar un poquito en la memoria, que para mí me parece muy acertada esa frase de que cuando uno habla del tema, piensa, algunas personas, cuando llegan por primera vez, creen que se habla por primera vez de eso. Y es verdad lo que dice Cintia, ¿no? Cuando uno llega a los temas, a los problemas y a las voluntades que unen una militancia por el derecho a la comunicación, tiene que primero preguntarse por los legados, porque en esos legados hay mucha trayectoria y no estamos hablando de individualidades, sino de batallas, de luchas previas, que hacen posible que hoy estemos en el Zoom, en el medio de una pandemia, insistentemente y persistentemente hablando nuevamente del derecho a la comunicación, nuevamente para algunas de nosotras, y inicialmente para otros y otras. Yo creo que hay que dimensionar eso que decía Cintia, que hay una dimensión jurídica, normativa, del derecho a la comunicación, pero hay otra también, que también dimensionó Cintia, que es una política, que es social, que es cultural, y que tiene historia en el continente. Cada vez que se instaló, que se pretendió salir de la agenda social para ponerlo en la agenda política, el debate,
del derecho a la comunicación para que finalmente se convirtiera en agenda política y en una política pública. Tenés tres pasos ahí, ¿no? La agenda social, la agenda política y la agenda gubernamental. Lo dice uno sintéticamente, nos lleva menos de un minuto decir eso. Y en el continente latinoamericano eso se ha cobrado muchísimas vidas. En el caso de las organizaciones populares, que dieron lugar al nacimiento de un montón de medios de comunicación, que se llaman cooperativos, comunitarios, populares, educativos, alterativos, participativos, insurgentes, medios de comunicación que no eran ni mercado ni Estado en principio. La razón de ser por la cual en la agenda social ponían en el derecho a la comunicación como un bien social y no como un negocio, no solo era básicamente una necesidad de hacer visible una mirada del mundo que no tenía relato en otros medios, sino que esa perspectiva de la comunicación como bien social nace de una lucha. Es decir, detrás de toda experiencia de una batalla por el derecho a la comunicación hay un colectivo social, un movimiento cultural, un movimiento campesino, un movimiento indígena, un movimiento sindical, un movimiento feminista, un movimiento político partidario, político organizativo. Es decir, siempre que vos encontrás una bandera que dice derecho a la comunicación, detrás ves a algún colectivo organizado que no solo está batallando por el derecho a la expresión y a agendar temas que no aparecen en otros lados, siempre hay detrás otros derechos. El derecho a la comunicación no está separado de otros derechos, nunca. Siempre que rastrees desde mediados del siglo XX hasta acá, vas a encontrar gente que está organizada para el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al ocio, al juego, al derecho a la justicia de género, a la igualdad. Es decir, ¿qué es lo que está detrás de la reivindicación de un derecho? Necesidades muy concretas. A cada necesidad se le corresponde un derecho, aprendimos con Eva Perón, ¿no? Entonces, si uno mira desde que se habla de este tema y se debate en los últimos 80 años, siempre vas a encontrar un colectivo organizado, político, social, que está batallando por una necesidad que le afecta a grupos sociales concretos en el propio cuerpo, ciudadanas, ciudadanos, reconocidos o no por la ley, pueblos originarios, pueblo campesino indígena, pueblo trabajador y trabajadora. Es decir, siempre el derecho a la comunicación va de la mano de todos los derechos de las humanas y de los humanos. Y por eso decimos que el derecho a la comunicación tiene una dimensión jurídica y una dimensión simbólica, una dimensión cultural, que le es estratégica a todas esas militancias que pelean por la justicia social. Y esa justicia social tiene en las décadas, a lo largo de las décadas, 60, 70, 80, hasta nuestros días, contextos muy diferenciados. Uno siempre tiene que situar el derecho a la comunicación en el contexto que es batallado, cómo se hizo esa batalla en El Salvador, en América Central, cómo se hizo esa batalla en México, y cómo se hace en el presente, cómo se hace en Brasil, cómo se hizo en la Argentina previo al año 76, con posterioridad al 76 o con posterioridad al 83, o ahora después del 2019. Es decir, vos siempre que tengas que medirle el aceite, como quien dice, y le mide el aceite al auto, tiene que situar el derecho a la comunicación en donde eso está aconteciendo. Entonces vas ahí a recuperar una memoria que tiene sinuosidades y recorridos muy diferenciados, que no son iguales en cómo se agencia esa demanda social,
por un derecho que se corresponde con una necesidad, y cómo se sitúa frente al Estado que necesita ser el lugar donde uno puede convertir lo que es el derecho a la comunicación como parte de la agenda política, convertirlo en una política pública, como pasó en la Argentina en el 2009, cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para el recorrido que nos es más o menos cercano a todos quienes estamos acá, nosotros estuvimos 26 años para que eso se convirtiera en una norma jurídica. 26 años. Yo tenía 18. Para cuando eso se sancionó, rondaba los 44 años, 45 años en ese momento. Imagínense ustedes que la cantidad de espacios de militancias que hemos compartido con organismos de derechos humanos, con la universidad pública, con los medios comunitarios, con los medios públicos, con los periodistas y las periodistas, con todas las instancias de las organizaciones de la sociedad civil, para que eso un día se hiciera ley. ¿Qué hubo falta para eso? Lograr tener un gobierno que le abriera la puerta para que eso se agenciara y fuera motivo de un debate parlamentario. Entonces, alcanzar esa instancia para que eso finalmente se convirtiera en una política pública pasando por el Congreso, hizo falta una relación de fuerza interesante, fuerte, que sostuviera a lo largo del tiempo esa batalla por el derecho a la comunicación. Ahora, si vos no tenés una instancia representativa, política, que pueda dar esa batalla desde las políticas de gobierno, es muy difícil que eso pueda constituirse en una política de Estado. Entonces son muchas confluencias que hay que lograr articular en la estrategia política para que ese derecho se constituya. Si uno recorre todo el continente latinoamericano, muchas instancias han concluido o han tenido interrupción cuando se llega al Estado. No siempre los gobiernos, gran parte de la pausa que se produjo después del NOMIC, del nuevo orden informativo de la comunicación, el informe McBride que mencionaba Cintia, que fue un documento del antes y el después en América Latina, en 1980, ese documento instalaba el debate en cada uno de los estados nacionales. Sin embargo, nadie agarró el guante en el Estado para que eso se convirtiera en ley, o muy poca gente lo intentó. Entonces, siempre vas a tener ahí una consideración que tener a la hora de demandar el derecho a la comunicación. No es una demanda individual, no es una demanda de sector, no es una demanda de iniciativa de abajo para arriba. Es decir, para que se logre hacer transversal una estrategia política por el derecho a la comunicación, necesitamos articular, y esto no es un invento mío, no es un hallazgo intelectual, no, es en realidad el sistematizar la batalla histórica que se ha dado en cada uno de nuestros países sistemáticamente. Por un lado, las organizaciones populares, libres del pueblo, de la sociedad civil, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones culturales, medios de comunicación popular, no estatales en este caso, sindicales. Por el otro lado, todos los trabajadores y las trabajadoras que están en el Estado, y trabajadoras que están en el sector privado también, no solo en las pequeñas y medianas empresas, sino no hay que confundir la patronal con los trabajadores y las trabajadoras de las empresas, que también batallan por el derecho a la comunicación. O sea, una política transversal que atraviese lo público, lo privado, lo comunitario. Las corporaciones está claro que no quieren debatir el derecho a la comunicación, nunca se han sentado a la mesa de ese debate, al contrario, lo han intentado anular a lo largo de esta misma historia, de estos 80 años, por lo cual
Si hay algo que yo aprendí en el legado latinoamericano por el derecho a la comunicación, es a construir estrategias políticas en alianza con todos los sectores sociales. Y es verdad que hay pugna en él, pero la manera de poder articularse, transversalizarse e instalarse como agenda pública ha sido como resultado de una alianza y de un gobierno que le abre la puerta. Por eso es muy importante que la formación de las comunicadoras y de los comunicadores populares tengamos la herramienta de la política, que siempre será el arte de hacerlo posible. Sin esa dimensión política transversal, es muy difícil poder convertirlo en una política pública. Por eso nuestra formación no tiene que ser solamente en el ejercicio del periodismo, que además necesita ser debatido para recuperar eso que Rodolfo Walsh denominaba la militancia de la verdad. ¿Qué quiere decir la militancia de la verdad en la constitución del ejercicio del derecho a la comunicación de nuestra profesión? Las personas que somos periodistas, pero también la que construimos estrategias de comunicación en el Estado, o que diseñamos estrategias de comunicación en las organizaciones de la sociedad civil, no solo desde el periodismo, sino desde la elaboración de una campaña, de una política pública, en cualquiera de los ministerios, en cualquiera de las secretarías que trabajan en un municipio, en una provincia, en la nación. Es decir, ¿qué estamos entendiendo por perspectiva de la comunicación como derecho? Ahí creo que hay como tres elementos que quisiera dejar en la agenda de la conversación. Por un lado, que el derecho a la comunicación es un tema de los periodistas y es un problema de las y los periodistas. Que es un tema y un problema de quienes trabajamos en los medios públicos y quienes trabajamos en los medios comunitarios y quienes trabajamos en las pymes y somos trabajadoras y trabajadoras de las empresas. Yo creo que hay un error histórico que hay que poder superar de una vez por todas, y lo digo quisiera no evitar el enojo que me provoca, fragmentarnos y decir, los medios comunitarios y populares son los chiquitos que no los escucha nadie. Los medios públicos son los que en realidad ejercen la comunicación popular más federal porque tienen mayor alcance. Los trabajadores de las corporaciones no son los que trabajan por el derecho a la comunicación porque están en los privados. Yo creo que hay ahí una serie de prejuicios, también en el campo nacional y popular, una serie de ninguneo a los medios comunitarios que también hay que superar, porque precisamente eso es lo que instalan en la fragmentación nuestra los medios corporativos, el mercado y sobre todo el neoliberalismo que tanto daño, tanto desastre, como decía Marcelo, ha ocasionado. La fragmentación, me encantó la memoria hacia el compañero Arturo Jaureche, la fragmentación es una de las onceras argentinas, es una de las grandes onceras argentinas, es ningunearnos entre nosotros mismos. Creo que la articulación, la estrategia, pasa por la alianza de todos los sectores de la comunicación popular. Popular no es una propiedad de los medios comunitarios y populares. Tampoco es una propiedad de los medios públicos, de los trabajadores de los medios públicos. Y tampoco es una propiedad de los intelectuales. No hay que hacer una historia de la intelectualidad de la comunicación popular, sino de los militantes y de las organizaciones populares de la comunicación popular, valga la redundancia. Por eso cuando uno habla del derecho a la comunicación, tampoco es una prerrogativa de abogados y de abogadas, que nosotros tenemos unos crack en el tema, unos crack. Gente que ha sido faro en la capacidad de escribir jurídicamente nuestras aspiraciones políticas y de las cuales podemos estar orgullosos y orgullosas. Y quiero nombrar a dos grandes compañeras, que son Analía Elíades, la doctora Analía Elíades y la doctora Graciana Peñafort. Dos compañerazas que yo creo que más que nunca tendría que estar en esta mesa junto a nosotras, en esta enunciación de lo que es el derecho a la comunicación.
Quiero también destacar a Cintia Ottaviano porque es nuestra primera defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, que ha instalado una inspiración histórica en América Latina en su gestión. Su gestión ha instalado las audiencias públicas. Miren, las audiencias públicas es un largo deseo de la Asociación de Comunicadores de Calandria, que fue una propuesta que desarrolló Rosa María Alfaro, una precursora en la comunicación popular latinoamericana en el Perú, que ha instalado en la investigación social en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica en los años 80, en los años 90, nuestra maestra María Cristina Mata, en ALER, que ha elaborado la audiencia pública territorial en Colombia, Amparo Cadavid, mucho antes de que ella fuera profesora universitaria, lo hizo en el Caquetá, en la selva colombiana. Miren, ALER es una asociación civil, Calandria es una asociación civil. Otra experiencia extraordinaria que trabajó en el mundo sindical en el Brasil en los años 80 con el documentalismo sindical, que fue Regina Festa, que ahora vive en una aldea agrícola en Brasilia. Cintia Ottaviano es la primera compañera que a nivel del Estado lo gestiona. Digo, me parece que esas trayectorias, desde la sociedad civil al Estado, una mujer en toda América Latina lo pudo constituir, ¿verdad? Me parece que en este pequeño ejemplo que podríamos abundar, porque hay muchos más para poder recuperar, esos legados, esas trayectorias, esas memorias, hablan de lo que no hay que olvidar, de lo que hay que hacer visible, no como una mera reivindicación. Un señor en el siglo XIX, como peronista lo digo, a mediados del siglo XIX decía que en la ideología, en el método está la ideología. Ese señor se llamaba Carlos Marx. En el método está la ideología. Hay que recuperar la epistemología de esas batallas que han hecho nuestras compañeras y muchos otros varones, nuestras compañeras y muchos otros compañeros, porque ahí hay método, hay modo de construir políticamente el derecho a la comunicación. Es triste ver en el Estado cómo se arman estrategias de comunicación con voceros masculinos que instalan una aguja hipodérmica vertical centralista para construir una comunicación popular. Yo eso nunca entendí, que la comunicación popular era eso. Nunca jamás en América Latina se llamó comunicación popular a una organicidad vertical centralista. Nunca jamás. La comunicación democrática, que en América Latina se habló de derecho a la comunicación, se habló de descentralizar y de facilitar canales para la toma de la palabra de todos los sectores nombrados. Y estaba mirando la hora, lo tercero que quería instalar en la mesa de nuestra conversación para abrir preguntas, es que en esas metodologías que hay que recuperar de las batallas del derecho a la comunicación en América Latina, hay tres cuestiones centrales por las cuales medir la perspectiva desde la cual la hacemos. Una es la transversalización de la perspectiva de género, la justicia de género, la justicia de clase y la justicia intercultural. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder hablar de justicia social hay que hablar de justicia de género y de justicia en el derecho a comunicar, que no es una prerrogativa de un sector social, es una prerrogativa de la democracia. No hay democracia sin justicia del derecho a la comunicación. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. A nosotros no nos enamoran 350 páginas de una normativa. Lo que nos enamora es la igualdad, el amor y la igualdad. Y sin ese derecho ejercido, no es posible hablar de democratización de las comunicaciones. No nos alcanza con repartir salvacionismo a los sectores populares, repartiéndole un par de frecuencias y un poco de conectividad.
Lo que estamos hablando con el derecho a la comunicación es de distribuir la riqueza. Bueno, cuando dijiste el amor y la igualdad, casi empiezo a cantar la marcha peronista. Te afanaste un pedazo ahí. Bueno, muchas gracias. Es un privilegio poder escucharlas. Ahí Florencia Greco, que es nuestra compañera que está dirigiendo el Departamento de Humanidades, en donde están la carrera de Historia y la carrera de Comunicación, me dijo hace un rato por el chat: Marce, quiero hablar, y debe estar ahí preparada para decirnos algo. Dale, Flor. Bueno, primero saludar a todos y a todas. ¿Qué puedo agregar a lo que dijeron las compañeras Cintia y Claudia? La verdad que comparto cada una de sus palabras, les agradezco un montón que vengan, que instalen estos debates tan necesarios. El deber de nuestro Instituto de las Madres, que hemos resistido todos estos años, que hace un montón que venimos apostando a la construcción de otro tipo de conocimiento, es precisamente pensar la comunicación como derecho desde este lugar, ¿no? Un derecho y desde el lugar de la justicia social y de poder pensar desde otro lugar, ¿no? Digo, las escuchaba atentamente y si pensamos la comunicación tenemos que pensar todo, ¿no? Y si queremos transformar el mundo, si queremos transformar nuestra sociedad, tenemos que cambiar el lenguaje, el sentido común, que son el base y el sustento de todo eso que nos opresiona, nos oprime y reproduce la desigualdad social, la desigualdad económica. Así que, nada, quiero abrir este espacio para que las compañeras y los compañeros pregunten, pero bueno, nada, agradecida y espero contar con la presencia de ambas muchas veces más. Y otra cosa, quiero rescatar la importancia de dar voz y lugar a las compañeras. Así que muchísimas gracias, Cintia y Claudia, por estar con nosotros. Bueno, ahí en el chat fueron escribiendo algunas preguntas. Si podemos mantener los micrófonos cerrados y se quieren anotar en el chat, vamos participando de a uno. Ahí Paula Acunzo escribió una larga pregunta, preferiría que la hiciera ella directamente. ¿Qué te parece, Paula? Paula. Bueno, atrás hay una pregunta. Hola, acá. Ahí está. Es que estaba apretando la barra espaciadora y no funcionaba. Bueno, buenas noches a todos y todas. Quería de alguna manera, primero, ante todo, agradecer a mi profe Marcelo, es mi profesor reciente, y bueno, por supuesto a Claudia y a Cintia. Y mi pregunta era específicamente para Cintia, y de alguna manera le quería que me dé su opinión sobre si de alguna manera ella no considera qué opina sobre que la oposición está forzando sobre lo que es la libertad de expresión y manipula sobre el derecho a comunicar para de alguna manera estar constantemente operando y ocultando información, y que de alguna manera también ciertos comunicadores son como cómplices, porque muchas veces siento que se han instalado ciertas verdades las cuales se hacen bandera para salir a la calle y que parte de la sociedad no termina de entender qué es lo que está pasando. Ay, desmute. Ya está la respuesta, ¿estás muteada? Está terminando de salir, ¿no? La tenemos que terminar de... Bueno, efectivamente, parte de la oposición es, como referenciaba desde otro sector, desde la creación concentrada, desde quienes tienen empresarista, quienes no quieren asumir el derecho humano a la comunicación, porque allí tenemos el pilar fundamental de la democratización de la comunicación, de manera que, como también mencionó Claudia, si vamos a redistribuir de riquezas, bueno, hablamos de riquezas informativas, de riquezas culturales, de riquezas históricas que requieren ser redistribuidas. Y tenemos aquí un sector de oposición que es referente de las élites dominantes, de manera que integrante en muchos casos también, de manera que no podemos esperar desde allí. Lo que podemos esperar de esos sectores es lo que ha ocurrido históricamente. Hace apenas unos días se cumplieron 65 años de lo que conocemos como la fusionadora, es decir, apenas unos días
atrás, hace 65 años, se bombardeó la Plaza de Mayo, y esto se hizo en el nombre de una revolución libertadora, ¿no? Y se pintó en los aviones Cristo vence. Bueno, evidentemente, así como también sabemos que en la Argentina el primer genocidio de nuestros pueblos originarios se estructuró sobre la idea de una campaña y al desierto, donde no hubo una campaña y menos estaban desiertos los territorios, siempre usarán palabras que representan valores para en realidad hacer acciones destructivas. Es parte de la historia de la derecha de la Argentina. De manera que esas prácticas también existen, planificaciones estratégicas que va ocurriendo cada vez que las resistencias de los pueblos no son lo suficientemente potentes. Creo que en ese sentido tenemos que tener claridad y por eso la necesidad de seguir mancomunándonos en esta defensa del derecho humano a la comunicación. Luego yo he trabajado en los ámbitos más diversos. Empecé trabajando en un canal comunitario en Lomas de Zamora, pero después trabajé en la editorial Perfil, soy una de las fundadoras del diario Perfil, también una de las fundadoras del diario Argentino, me sumé a Radio Caput, Infosiberia, sos un colectivo cooperativizado en contraeditorial, pero también trabajé para Canal 13, es decir, es más, te voy a decir algo terrible. Trabajé en el diario Perfil cuando Fontevecchia lo cierra, que lo tomamos por 14 días, y pedíamos la, obviamente, restitución de nuestras fuentes de trabajo. Finalmente, con el edificio tomado, se decide dar marcha atrás con esa medida que nos llevó a la contratapa del diario. Cuando se da atrás con esa medida, nos empiezan a enviar distintas revistas, y a mí me toca la revista Caras. Estuve un año en la resistencia como una mocosa maleducada, y lo puedo decir por el tiempo ha pasado y he aprendido, y mucho, y de muchas personas de la revista Caras, con quien he seguido teniendo vínculo, y en esa revista, porque la editorial Perfil es un archivo extraordinario, la mente privado, pero es muy bueno a nivel periodístico, de biblioteca, me toca hacer la nota sobre quién es Máxima Zorreguieta. Entonces empiezo a indagar, a mí me gusta mucho la genealogía, quién era Zorreguieta su padre, Jorge Zorreguieta. Pido un currículum al espacio en el que él estaba en ese momento, me lo envían, veo que había sido funcionario de la dictadura cívico-militar, voy a buscar al archivo de Perfil, declaraciones, reportajes, encuentro que había reivindicado el proceso de organización nacional en un discurso público, encuentro una foto de Jorge Zorreguieta con Videla y la pequeña Máxima corriendo a la sociedad rural. Etapa de la revista Caras, aunque no lo vean, y por primera vez a la revista le compraron los derechos de la nota, que lo que le compraban eran los derechos de la foto, por la característica de paparazzi. Al punto que me compré una computadora nueva gracias a la agencia de redistribuyamos un poquito, ¿no? Porque venía la directora Teresa Pachiti, que ahora está en Cicaretas, diciéndome, Cintia, ven por primera vez los derechos de la nota, bueno, repitiendo, ¿no es cierto? Y me pude comprar una computadora con eso. Pero lo más importante es que supimos que era Jorge Zorreguieta, no pudo finalmente estar en el casamiento, como ustedes saben, de Máxima. De manera que se puede ejercer el periodismo siempre. Ahora, si vos me preguntas a esta altura de la soledad, después de todos los combates dentro de las redacciones periodísticas, y mi recomendación es que estés en un espacio donde tengas sintonía de perspectivas, de paradigmas, de ideologías, porque trabajás mucho más tranquila, por supuesto, digo, no tenés que estar batallando cada ministro, cada título, cada palabra, es mejor construir espacios, pero con vocación de mayorías. Con Claudia siempre decimos lo mismo, ¿no? Este verso de que tenemos que ser poquitos, chiquititos, no, de ninguna manera. Miguel Ángel Villafani siempre lo dice muy bien, ¿no? Eso de los pequeños, bueno, no.
queremos construir y tenemos vocaciones de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, por supuesto, queremos enamorar con nuestras perspectivas, yo no tengo la menor duda de eso, y todo el esfuerzo constante y permanente va hacia ese cauce, y bueno, si hay que hacerlo desde la residencia, como me ha tocado en la revista Caras, donde por ejemplo también le hicimos un homenaje, reunimos a la familia Rafael Alberti aquí en la Argentina, y fue bellísima lo que pudimos hacer, de manera que no es todo tan simple, pero lo que quiero es rescatar profundamente que el no nos constituye como personas. Entonces, no es necesario decir que sí todos los espacios, es lo más fácil. Todo cambió mucho igual desde los debates ya públicos y notorios sobre la ley de ciencias de comunicación audiovisual. Para mí esa ha sido bisagra, de hecho tuve que renunciar y ahí fuimos a fundar el Diario Argentino, pasé a trabajar en Radio Nacional, realmente cambió la estructuración, cambió la lógica de discusión, de debate que podía permear múltiples redacciones perspectivas como las que tenemos. Hoy la situación yo creo que es muy distinta, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener siempre presente, trabajemos donde trabajemos, que el no debe constituirnos como personas, porque primero hay que intentar buena persona, y después se será buen periodista, buena profe. El humanismo creo que tenemos que revitalizarlo de manera constante y permanente. Que yo vivo convocando a compañeros y compañeras, estén en los lugares en que estén, a que den la talla por la agenda, por los enfoques, de manera constante y permanente. Y existe para mí el periodismo independiente. Y no lo digo en una cuestión futbolística, se suele hacer ese chiste, soy hincha de San Lorenzo, ya lo saben, aguante el Cuervo ya que estamos, aguante San Lorenzo. El periodismo independiente, ¿saben dónde existe? En la construcción colectiva, en la certeza de que si estoy trabajando en una investigación periodística, en un tema, y no lo puedo publicar en el medio de comunicación para el que trabajo, lo publicará otro compañero y compañero en otro medio de comunicación. Para mí ya no existe más la perspectiva de la primicia, de quién está primero, no. Se trata de tener una mirada de colaboración, de cooperación. El periodismo debe construirse colectivamente o no sea nada. Bueno, gracias. Ahí Gracias. Nadia Petracona quería preguntar algo. Dale, Nadia. Pensé que ibas a preguntar vos, Marce. No. Hola, Claudia. Hola, Cintia. ¿Cómo estás, Claudia? La pregunta es para vos. Vos hablabas recién de esto, de la importancia de entender colectivamente a la comunicación como un derecho, ¿no? Y mi pregunta tiene que ver con cómo contagiamos, cómo hacemos que otros, que un gran porcentaje de la sociedad entienda a la comunicación como un derecho, digamos, porque hay derechos que son indiscutibles, que forman parte del imaginario social, independientemente que estemos a favor o en contra, ¿no? Digo, nadie niega el derecho a la alimentación, a la vivienda. ¿Cómo hacemos nosotros, que sí creemos en ese derecho y entendemos la importancia del mismo, para que esos otros formen parte de esa reivindicación? Porque sin esa correlación de fuerza, como vos bien decías, no se discute, ¿sí? Digamos, esa es mi pregunta. ¿Cómo contagiamos? Bueno, hay muchas puntas, ¿no? Si querés te muestro, mi pulmón derecho no está completo. Me parece que hay una primera cuestión que quisiera como hurguetear, ¿no? Paulo Freire hablaba de la pedagogía de la pregunta. Habría que preguntarse qué tan unánime es e indiscutible es la perspectiva de los derechos, ¿no? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración que al menos admite un neutro, como la Revolución Francesa, ¿no? La perspectiva de que todos somos iguales ante la ley, lo cual es mentira, digamos. Esa es la primera cuestión que preguntarse, es decir, no todos somos iguales ante la ley, básicamente porque la ley no es abstracta,
ni los derechos humanos lo son, hay que evaluarlos a partir de las condiciones materiales concretas de quienes los ejercen más o menos, entonces, porque es como el dicho en criollo, ¿no? No, yo no me opongo a que tenga su casa, bueno, pero que se esfuerce para tenerla. Bueno, pero no tiene trabajo, y bueno, que se lo busque, acá lo trabaja el que no quiere. Bueno, pero no hay laburo donde ir a buscar. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo? No es mi problema, el problema es de los gobernantes, y así. Entonces ahí con esa escena, en esa dramaturgia, empezás a encontrar que hay como una genealogía en la Argentina, también que podría remontarse hacia 1810 en cómo se conciben los derechos. Por eso habría un primer trabajo que hay que hacer, es construir una mirada con la ciudadanía, o unas miradas desde la perspectiva de la propia situación en relación a los derechos. Por ejemplo, si vos aplicás la ley Micaela contra la violencia de género, formando a los funcionarios públicos y a las funcionarias públicas de los municipios y de las provincias y del Ejecutivo, del Judicial, el Legislativo, y bueno, no es lo mismo aplicarla en un escenario con un Estado con presupuesto que sin presupuesto. Ahí te lo pasé a la política pública, no solamente a la situación de la ciudadanía, sino al Estado. No es lo mismo trabajar eso mismo en un Estado con recursos que sin recursos, o con muy pocos, o con un Estado que acaba de ser devastado, con una deuda a 100 años y bueno, con un desastre. Eso eso no elude responsabilidades, simplemente que instalar una política ahí te sitúa para ejercer derechos, también te la complica si tenés un presupuesto favorable o no, cuando querés achicar una brecha brutal que es el acceso a ser protegida en función de las violencias, que no son solo unas. Por eso, yo más que una cuestión de contagio, que está buena la palabra igual, del contagio, yo creo que hay que pico y pala, ¿no? Es carpintería, trabajo, mucho trabajo. Menos selfie y más territorio, ¿viste? Creo que hay que transversalizar las cosas. En el caso nuestro, que somos gente de la formación, que nos gusta la educación, creo que hay que trabajar en todos los espacios educativos, no solo en el formal, como el mal llamado formal, institucionalizado, ¿no? La primaria, la secundaria, la universidad, las instancias terciarias, la educación popular, las organizaciones territoriales, la universidad, es decir, la estrategia, la educación como parte estratégica de esa carpintería que hay que hacer en torno de los derechos para desnaturalizar un gran bozarrón. El gran bozarrón hegemónico, capitalista, colonialista y patriarcal, que es la normativa que explica que todos somos iguales frente a la ley. No, en primer lugar no. En primer lugar no, porque la situación de las diferencias de clase o de sector en cuanto a los accesos no son iguales. En primer lugar no son iguales. No es lo mismo si a vos tenés la panza llena que si no la tenés. No es lo mismo esta pandemia en la afectación de nuestros estudiantes que están del otro lado, emponchados con una frazada y la pared sin revocar, que aquellos que tenemos un silloncito, hoy que estoy en la casa de mi mamá, estoy más cómoda inclusive, que tenés todo resuelto. No es lo mismo. Entonces, creo que hay que, en primer lugar, desnaturalizar en nosotras mismas y nosotros mismos la idea liberal de la noción de los derechos. Y lo segundo, la estrategia educativa es una, y la otra es la necesaria participación democrática de todas y todos. Y la participación, las militancias, no hay que delegarlas, hay que tomarlas. Vos, si no querés tener militancia partidaria porque no te cabe el zapato, querés tener otras militancias, bueno, tenés otras. Pero hay que participar para poder desnaturalizar el bozarrón
que organiza la dominación desde distintas formas, ¿no? Eso hay que producirlo, hay que afectarlo. Mejor que decir es hacer, compañeros. Es decir, con las reivindicaciones, con los deseos, con las arengas de individualidades o de liderazgos muy individuales, no alcanza. Hay que hacer menos una o uno y más nosotros. Más nosotros. Más trabajo, como decía la compañera, colaborativo. Más trabajo de abajo para arriba. Con políticas que si te calzan desde arriba son geniales, porque te dan un impulso zarpado. Porque vos podés tener militancia en perspectiva de género, pero si tenés un ministerio de las mujeres, políticas de género y diversidad de sexuales, es otra cosa. Si vos tenés un trabajo intergeneracional con una de 32, una asesora de 78, una de 50, de 54 como yo, bueno, todas trabajando colaborativamente y tiene otro cantar. ¿Por qué? Y porque te van a querer más, van a tener más ganas de que le... Mirá, hoy tenía que armar una campaña con unos compañeros del registro de la agricultura familiar en la Argentina. Una campaña estratégica de hacerlo más comunicativo en las organizaciones de la agricultura familiar. Y una de las cosas que nos encontrábamos, en su mayoría, es que existen un montón de organizaciones y de territorios donde hay una sospecha que en el de ese registro vos capaz que lo estás vendiendo a la FIP, por ejemplo, ¿no? Hay como un prejuicio. ¿Y ese prejuicio de dónde nació? De un montón de vendetas que hubo en el gobierno anterior, por ejemplo. Entonces, volver a creer en una política pública para el registro, de modo tal que puedas tener un subsidio, es no es un contagio, es un trabajo político que hay que hacer, un trabajo cultural y un trabajo comunicativo. Entonces, más carpintería y menos arenga. Bárbaro, gracias. Ahí Karen García quería preguntar algo. ¿Estás por ahí, Karen? Hola, buenas tardes a todos. Sí, lo que yo quería preguntar era cómo vinculan ustedes el derecho a la comunicación con el acceso a la justicia, ¿no? Yo también soy abogada y trabajo en el Poder Judicial y me interesé en estudiar en la UNDAB periodismo justamente por esto de que veo que no está hecho como para la ciudadanía, el tema del vocabulario, el léxico técnico, y yo creo que el derecho si el derecho a la comunicación tuviera más injerencia, ¿cómo actuaría, no? Para dar más acceso a la justicia. Quería saber qué opinan de eso. ¿Querés decirle, Claudia, o voy yo? Adelante, compañera. Karen, es un tema que me encanta porque me formé en el género policial. Tengo muchos años de patear tribunales, además que en lo personal mi hermana es abogada y son décadas de escuchar abogados, abogadas, juezas. Das en la tecla, le agradezco profundamente que quieras estudiar periodismo. Parte de lo que veníamos señalando. La élite dominante, lo que decía antes, estudia con respecto a la constitución de la libertad, el sentido de la libertad y de la propiedad privada, son los dos grandes derechos sagrados por la Constitución Liberal de 1853, encuentran hoy una continuidad muy importante que creo que debe ser modificada, justamente por la fusiladora que dábamos antes, porque en 1949 tuvimos otra constitución. Tuvimos la constitución de Zapal, donde se reconocieron otros derechos, donde sí hubo ampliaciones, el reconocimiento esencial del bien social, que significa, por ejemplo, la propiedad. De manera que el derecho humano a la comunicación y el ejercicio del acceso al derecho, como deberíamos ver, el acceso a justicia, no al poder judicial, están absolutamente vinculados. Pero hay que trabajar en ese vínculo también, porque es una familia judicial
como encontramos estos lazos históricos, que hay un statu quo que pretende no ser modificado en la propia simbología. Es un palacio, tribunales. El palacio está referenciado en las monarquías, en los poderes permanentes devenidos de la divinidad. Evidentemente, eso es la simbología perfecta de lo que significa la desigualdad en el acceso al poder judicial en la Argentina. Esa simbología continúa en que muchos jueces y juezas, y bueno, quienes trabajan en el ámbito del poder judicial, creen estar en la torre de marfil, creen tener un saber con superioridad, y creen saberlo todo, porque hay un problema esencial, hay una multiplicidad, y nos ha pasado, he sido amici curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde está la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y he sido amici curiae también en otras cosas contra Barricada T y otros espacios donde se criminalizó la comunicación. Y amici curiae, que es la figura de amiga del tribunal. Amiga del tribunal porque muchas veces hay que iluminar a los jueces, a juezas, para que puedan tener una perspectiva que desconocen. Y esto es realmente lo que pasa en la Argentina. La perspectiva de género es desconocida, la perspectiva del derecho humano a la comunicación también. Entonces hay que hacer una gran labor pedagógica en ese sentido, que luego también podemos observarla en las sentencias. Cuanto más intrincadas, cuanto más complejas, más nos distancian de la posibilidad de acceso a la justicia. Vos fíjate que en la Defensoría del Público bajamos muchísimo y logramos, a pesar de que fundamos todo de cero, la verdad es que ha sido una labor increíble, había un fuego con tanta historia, tanta tradición que se logró en muy poco tiempo. Por ejemplo, esto, teníamos resoluciones escritas de manera que fueran de acceso simple para las diversas discapacidades, no solo porque las hacíamos o en lengua de señas o hemos hasta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en braille, sino porque nos ha tocado casos donde quienes reclaman eran chicos pequeños. Entonces, también hicimos el acceso a resoluciones de la Defensoría para que pudiera ser comprendida y con oralidad o con lengua de señas. Esto lo quería hacer el Poder Judicial. Se hace en otros espacios. Existe absolutamente todas las herramientas para poder llevarlas adelante. También volvemos a Jauretche, como decía, la economía es difícil. Te la hacen difícil para que no entiendas y no puedas participar. Bueno, acá pasa lo mismo con el Poder Judicial, de manera que si fueras una de esas personas que buscara que se dejaran de lado los palacios, se dejaran de lado entonces las características típicas clasistas que eyectan, porque frente a las interseccionalidades, si sos pobre, si sos negro, si no tenés los conocimientos que se consideran fundamentales y básicos, quedarás afuera del sistema del Poder Judicial. Y esto lo hacemos en la Argentina. Por eso promovemos también tanto la Defensoría del Público como un espacio extrajudicial de resolución de los conflictos comunicacionales, porque tampoco es cierto que los jueces y las juezas tengan que resolver absolutamente todo en este país. Hay muchas cosas, y con el amor que le tengo a quienes ejercen la profesión, Analía Elías fue la tutora de mi tesis doctoral, la adoro como persona, además ultravaloro el nivel de formación, conocimiento y pedagogía que ella misma tiene, de manera que ella es un ejemplo extraordinario como para que vos te puedas comunicar, que entres en contacto, porque hay mucha fuerza organizada y que impulsa también estas deconstrucciones que estamos hablando, de manera que sí, el derecho humano a la comunicación está absolutamente ligado al derecho de acceso a la justicia. Primero hay que quitar el poder judicial. Muchas gracias. Bárbaro. Ahí Melissa quería preguntar algo. Bueno, gracias. Y una pregunta que era para ambas, en realidad dos preguntas, me parece que una ya la contestó Claudia, que es en relación a las redes sociales, que ya lo dijo, menos selfie y más territorio, así que igual me gustaría saber como su opinión, porque me parece que o necesitamos una nueva ley de comunicación que atienda también esa particularidad que hoy
no es una particularidad, sino una universalidad, y porque me parece que a veces llegamos tarde, o que en la comunicación popular hemos llegado tarde y nos avanzaron los trolls y nos avanzó esa cuestión, la opinión de Claudia. Y para Cintia, que ella tiene su experiencia en el sector estatal, en el sector público, ¿cómo fortalecer esta comunicación que nos cuesta tanto a los que y a las que pertenecemos, y que siempre se cuestiona, ¿no? De que la comunicación hoy falla, ¿cómo se podría fortalecer desde su experiencia, desde el Estado? Muchas gracias, excelente todo. Cortito, yo creo que yo no estoy tan de acuerdo en que la comunicación popular llega tarde, o que llega después, o a los trolls. Mira, en el año, yo creo que al comienzo de los años 80, los primeros años, finales de los 70, comienzo de los 80, hubo una experiencia en El Salvador, que todo el mundo recuerda que estudia comunicación, no en general, que fueron las radios insurgentes, clandestinas, de los movimientos revolucionarios, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en ese caso, hubo otras, por supuesto, y que esas emisoras no tenían lo que para ahora para nosotros sería un juego de niños, la tecnología que tenían las dos agencias principales del momento del mundo occidental, que eran la United Press y la Associated Press International, ¿no? La UPI y la AP. Nunca tuvo esa tecnología. Cuando uno le dice la radio venceremos, se imagina que hay una tanqueta y sin embargo era una consola de 4 canales con 2 micrófonos caseros que hizo la comandancia de la comunicación del Frente Farabundo Martín, y que se comunicaban en los tatú, que eran los pozos que hacía la guerrilla centroamericana, desde donde se transmitía, y un gran odio que le despertaba al gobierno, a la CIA y a la Guardia del Ejército de las derechas que intentaban gobernar toda América Latina, era que una pinche radio, dirían los mexicanos, itinerante, lograba hacer la contrainformación y la versión oficialista mundial que se daba sobre la situación que estaba aconteciendo en El Salvador, era contrarrestada con 4 canales, 2 micrófonos caseros, ¿viste? Eso no quiere decir que querramos tener siempre un hilo de pizza y 2 palitos para transmitir. No, nos encantan las tecnologías, la conectividad y, si querés, el satélite y la galaxia desde Marte. Nunca fue tecnofóbica la comunicación popular. Nunca lo fue. ¿Sí? Más bien fue creativa y lo sigue siendo. Es decir, nunca quería ser pobre, ¿no? Chiquita, como decía, nunca se imaginó así. Nace así porque los que construyen esa otra comunicación que se quiere desmontar es los dueños del capital y la plata. Lo mismo pasa con la tierra, con el agua, con las armas, con todo. Entonces, con la comunicación no es distinto. Por supuesto que ellos tienen, cuando digo ellos, digo los que, digamos, cuando dicen lo de los trolls, o cuando ahora se hablaba de las fake news, ¿viste? En Saladillo, donde yo nací, se hablan de mentiras. Las viejas del barrio le decían las mentiras, decir mentiras para hacer operaciones, existe desde que de los epicúreos griegos, básicamente. ¿Cómo se arma esa tecnología? Es lo que ha variado. Y ellos son muy capaces de construir inteligencia para deconstruir las democracias populistas progresistas que vivimos en América Latina con Lula, con Néstor, con Cristina,
con Evo, con Rafael Correa, con Lula, con Chávez. Hacen más de acuerdo, menos de acuerdo, no estoy poniendo en tela de juicio las opiniones de todos, cada quien puede evaluar esas experiencias democráticas populares de maneras diferenciadas. A mí han sido mi refundación y me han rejuvenecido en los últimos 15 años, básicamente. Pero la verdad es que las operaciones de prensa de aquellas épocas, de la CIA, de los años 80, los años 70, los años 60, existieron siempre. Lo que ha construido el Pentágono, las corporaciones, Laufer, actual que se le dice Laufer, por ahora todo ya es yanquilizado, digamos, es construir trama para sostener el capital. Bueno, la estrategia, el arma fundamental de la comunicación, con los trolls, con las fake news, con todos esos herramientas, es aprender a vender gato por liebre, o atacarte, construirte durante 3 años un afano que nunca cometiste. Eso es más viejo que la escarapela, ¿viste? Ahora, realmente son... por eso yo no estoy de acuerdo en que nosotros, para combatir eso, tenemos que ser iguales. Nunca pensé que me tengo que hacer como ellos para combatir de igual a igual. Tengo que aprender marketing estratégico para ser tan grosos como ellos. Tengo que agarrar y hacerme una crack de los trolls nuestros, pero buenos, para llegar a todos. Agarrar y ser más sofisticada en el armado de la antena para llegar más alto y entonces construir un falo más grande que le permita competir con el otro. No, yo siempre he pensado que nuestra escala de valores de la comunidad organizada era otro, digamos, al menos como yo lo entendí, capaz que lo entendí mal, ¿viste? Para mí la solidaridad, la asociatividad, la paridad, la construcción de un valor político asentado en la solidaridad, no es en la caridad, en la solidaridad, y en la verdad como militancia, a mí me parece muy importante reivindicarlo, es poderoso. El día que te convencieron que tenías que ser como ellos para ganarles, eso yo no lo inventé yo, ¿eh? Un señor italiano que se comió un montón de años en la cárcel, que se llamaba Antonio Gramsci, que decía, si te comió el coco y te ganó el sentido común, la voz del endominador, estás al horno, te ganó la batalla cultural. Releamos a Paulo Freire, que lo mencionaba la compañera. El dominador no está afuera, está dentro. Por eso hay que construir nociones o recuperar nociones y legados históricos en América Latina, lo cual no significa entender que hay que hacer sencillito, chiquitito, precario y provisorio. Eso no, eso es una mala lectura de la comunicación popular. Bueno, hacemos las 2 últimas preguntas, si les parece bien. Ahí Maribel quiere preguntar algo y después último Lucho y estaríamos cerrando. Dale, Maribel. Humanidades y que nada, estábamos en clase. Pero ya está terminando. Hola, ¿qué tal? Sí. Dale. Bueno, quería saber cuáles son las atribuciones y en consecuencia qué acciones realiza la Defensoría del Público. ¿Qué ley hoy en día respalda la verdad de la noticia? ¿O quién sanciona a quienes instalan los medios noticias falsas o maliciosas? Buenísimo, te contesto yo si querés. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece en los artículos 19 y 20 la creación de la Defensoría del Público y el nombramiento, lamentablemente, llama del defensor del público. Falta el lenguaje no sexista en la legislación argentina, pero en definitiva allí dice cuáles deben ser las características de quien pueda ser defensora y cómo es el procedimiento.
se presenta entre la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y las Telecomunicaciones del Congreso. Allí se publican los antecedentes en distintos medios de comunicación para que las audiencias, las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad, en su conjunto, porque del ámbito sindical, académico, puedan expresarse sobre este perfil de defensor o defensora, que por supuesto tiene que tener antecedentes y trayectorias fundamentalmente democráticas y conocimiento del campo de la comunicación. Y luego la Defensoría Público no tiene capacidad sancionatoria, actúa como puente, como enlace entre las audiencias y los distintos medios de comunicación, específicamente la radio y televisión, porque fue creada, como te decía, por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y durante el macrismo no se afectó ese articulado, pero sí se quitó la televisión por cable, como la conocemos, digamos, de un servicio de comunicación audiovisual. Lo que puede hacer la Defensoría es múltiple, esencialmente tiene que corregir las asimetrías desde mi punto de vista, pero centrarse en el sujeto que defiende, en el sentido de la mancomunión que tiene que hacer este sujeto, que es el disruptivo, el que te contaba, la ciudadanía comunicacional, siguiendo a Marita Mata, como mencionaba Claudia también. Esto quiere decir que la perspectiva, yo lo decía siempre, yo no soy neutral, yo tengo la perspectiva de las audiencias, es lo que voy a acompañar y es lo que defender. No de periodistas, de comunicadores y comunicadoras, es defensoría del público. Luego podrá haber defensoría de periodistas y de quienes trabajan en el campo de la comunicación. Lo que puede hacer entonces es trabajar sobre todo el articulado vigente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y atender de otras legislaciones vigentes, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, la Ley de los Derechos de Niñas y Adolescentes, la ley que establecen derechos para las personas con discapacidad, Ley de Salud Mental. Hoy también deberíamos considerar la Ley de Identidad de Género, etc. Y además debe generar un debate permanente, debe convocar audiencias públicas desde mi punto de vista de manera sistemática para construir políticas públicas colectivas, y debe expresarse a través de resoluciones. En cuanto a la pregunta que hacía sobre noticias falsas, lo que veníamos viendo antes, Cintia. Cintia, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar entonces a Lucho, que hacía la última pregunta, así salvamos el bache. Dale, Lucho. Bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, un placer enorme esta charla, la posibilidad de escuchar a Cintia, con quien tuve la posibilidad de trabajar en el viejo RTA, antes de la gestión nefasta de Mauricio Macri, y ni hablar de escuchar a la profe querida, a Claudia, esas profes que te quedan para toda la vida, y reconocer el trabajo que viene desarrollando Marcelo en distintos espacios, pero fundamentalmente en la dirección de la carrera de comunicación, en esta posibilidad de dialogar con otros saberes, de ver conocimientos, de discutir y sobre todo de posibilitar encontrarnos, que eso me parece, y de estar juntos, aunque sea por esta vía, que me parece vital para estos tiempos. Así que el reconocimiento también para Marce. Pensaba en esto que decía hoy también Claudia y Cintia, de la posibilidad de la disputa de los sentidos y de unir esta idea del derecho a la comunicación a otros derechos. Bueno, hay otro derecho que me parece que es vital y que tiene que ser ligado esencialmente al derecho a la comunicación, que es el derecho al conocimiento. Esto de lo que hablaba muy bien Boaventura de Sousa Santos, cuando planteaba o hacía una crítica profunda a las universidades del mundo, sobre todo en el epistemicidio masivo que habían desarrollado en la formación occidental, entendiendo de que muchas universidades todavía hoy siguen formando profesionales al servicio del mercado, desde una lógica, y de eso también somos responsables muchas universidades y aquellos que venimos dando
clase hace mucho tiempo porque se formaba periodista para trabajar en Clarín, como si fuera la única salida posible. Y debemos hacernos cargo también de eso, como muy bien decía Claudia. De pensar en un conocimiento, en un pensamiento crítico, al servicio de los pueblos, antidecolonial, antipatriarcal, con perspectiva de género. Bueno, Lucho, ¿te colgaste? Aquí volví, Marcelo. Sí, te veo. Decidimos pasar a la pregunta que estaba haciendo Lucho, pero no nos está redondeo. Dale. Perdón, porque me importa todo. Dale, Cintia, si podés, redondea la idea. Cintia. Se escucha. Por ahí te conviene apagar la cámara. No importa. Vas a tener mejor. Así podés redondear la idea y ahí está. A ver. Ahí me escucha. Ahí volví. Se escucha medio entrecortado. Ahí volví. Dale. Espera que, Lucho, espera que redondea la idea que estaba haciendo Cintia y después seguimos. Sí, el final es que vimos promoviendo hace muchísimos años, hemos hecho muchos debates sobre el derecho a rectificación y respuesta, que sería muy adecuado como una herramienta para el combate de las noticias falsas, lo que se conoce como fake news, las tradicionales medidas. Pero claro, la presencia es constante, permanente, porque los dueños de los medios que son los dueños de la información. La información, como decimos, le pertenece a los públicos. Ojalá podamos lograr ese derecho de rectificación, respuesta legislado, porque en realidad forma parte de la Constitución Nacional, porque se integraron justamente el pacto, por ejemplo, de San José de Costa Rica. Esos instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos hoy tienen rango constitucional. El derecho existe. Hemos intentado muchas veces a la Defensoría ejercerlo, en algunos casos tuvimos buenos resultados, pero en otros no, porque hasta que no esté legislado no está operativizado, que es lo que necesitamos. Que, por ejemplo, se diga frente a una información inexacta, o haga la Defensoría del Pueblo, ¿por qué no?, para los medios gráficos y digitales, etcétera, y en determinada cantidad de días se puede rectificar con el mismo formato, si fue en la tapa, porque si no, la rectificación va a los obituarios. Y luego la compañera Melissa, creo que se llamaba, preguntó cómo hacer para potenciar la comunicación del gobierno, la comunicación gubernamental o de las áreas. Bueno, hace falta una decisión política. Hace falta una decisión política profunda para potenciar la comunicación. Tenemos las mejores herramientas, las mejores formaciones, mayores trayectorias, mucho conocimiento, mucha praxis, pero se requiere una decisión política profunda, que es justamente la de corregir estas asimetrías de las que hablamos. Bárbaro, gracias. Dale, Lucho, a ver si podemos cerrar. Es cuestión de creer o reventar. Dije Clarín y se cortó internet. Pero bueno, volviendo a lo que decía de lo popular, pensando desde una perspectiva de que los medios alternativos, comunitarios y populares velan por el derecho de los pueblos y son o hacen posible las expresiones de esas comunidades y de esos territorios, es interesante que
que por ahí nos puedan comentar, tanto Cintia como Claudia, una perspectiva, sobre todo para los y las estudiantes, de la importancia de promover, de trabajar en estos espacios y en estos lugares, entendiendo algo fundamental, que ya que lo trajeron a colación a Paulo Freire, uno de los libros que no es de los más leídos de él, pero uno de los más brillantes, la importancia de leer y el proceso de liberación. Freire decía que la historia no hace nada, la historia no libra ninguna lucha, no tiene ninguna riqueza. Quienes libran las luchas y quienes hacen rico las situaciones son los hombres y mujeres vivos, los hombres y mujeres reales. Entonces la historia no es sino la actividad de los hombres y las mujeres que persiguen objetivos. Y en ese plano, si no empezamos a promover, si no construimos desde nuestras universidades nacionales medios alternativos y populares, y no dejamos de renegar de lo que escribe Clarín, vamos a estar perdiendo la lucha del sentido político. Creo que tenemos que entre todos y todas construir esa historia. Eso nada más. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos cerrando por acá. Yo les agradezco nuevamente a todas y a todos los que estuvieron presentes, los que estuvieron siguiendo. Esto más que una charla fue una clase que nos permitió construir conocimiento entre todos y todas, y yo lo celebro. Y esperemos, como dijo Flor antes, esperemos que lo podamos hacer de manera presencial para poder encontrarnos cara a cara. De todas formas, en algún momento, en una de las materias con las que me tocó ser estudiante con Claudia, garantizaba que la virtualidad es un espacio muy importante para tener en cuenta. Hoy por hoy mucha gente dice, no, lamentablemente tenemos que hacer de esta manera. No, yo creo que no es así. Que de esto, por ejemplo, este es el mejor ejemplo de que se puede construir conocimiento, y nos estamos viendo y nos estamos escuchando sin ningún problema. El tema es poder tener el acceso, como también dijeron por ahí, ya que todos nosotros lo tenemos, bueno, que de una vez por todas, todos y todas puedan tener acceso a esto, y para seguir construyendo conocimiento. ¿Levantaste la mano? ¿Querías decir algo, Clau? Ah, me pareció eso. Bueno, entonces les agradecemos y estamos en contacto.